Oye Israel Adonai, tu Elohim Adonai uno es. Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Hashem, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchando el silbido del Rey y entendiendo nuestra identidad en Israel. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Shalom, bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy escuchando esta cápsula de vida. Muchas gracias a todos ustedes que permanecen con nosotros, que están aquí escuchando estas cápsulas de vida. Siempre espero que sean de gran bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de los sacrificios, vamos a hablar acerca de las aromas del templo. Amados, hay algo que creo que es muy importante y vamos a hablar de este tema hoy. Quiero que siempre, yo creo que lo he repetido en algunas cápsulas de vida, quiero que tomen la oportunidad de aprender. Eso suena muy frío, ¿verdad? Como sí, ok, listo, está bien, Camilo, ok. Pero de verdad, tomemos la oportunidad de aprender más del Maestro, más de su templo, más de su palabra. Nosotros no venimos a aprender más del Rey para ir a atacar a otros. Eso es muy importante y lo digo especialmente para la comunidad de las raíces hebreas, de la raíz de nuestra fe. A las personas que están comenzando, que poco a poco van ejerciendo su trabajo de crecer espiritualmente, con los contextos correctos, y lo digo con todo tipo de respeto a toda mi audiencia que me escucha. No aprendamos Torah para atacar a otros. O sea, no aprendamos Tanakh, porque a veces decimos Torah y como que la gente dice, ustedes solo leen Torah. No. Yo leo de Génesis a Revelaciones, de Bereshit a Revelaciones, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Y es muy importante esto, amados. Nosotros no vamos a la iglesia, a la comunidad, a aprender para ir a atacar a otros. Eso es muy importante, porque hay muchas personas que nos envían mensajes aquí al ministerio y nos dicen, bueno, necesito un estudio de esto porque es que me están diciendo esto. Y nosotros no podemos dar un estudio en el sentido de decirte, mira, aquí está este estudio, ve y ataca con esto. No. Para nada, no, nosotros nunca nos prestaremos para ese tipo de cosas. Y creo que ninguno de nosotros necesitamos hacer eso, es muy importante, porque la palabra se defiende sí sola. ¿Quién eres tú para defenderla, verdad? ¿Quiénes somos nosotros para defenderla? La palabra se defiende por sí sola porque es la única verdad. Y si es la única verdad, se defenderá ella sola. Con eso mismo, esto tiene que ver mucho con el programa del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca del aroma, de la obediencia. Muchos de nosotros que venimos a lo mejor del cristianismo primer nivel, y quiero decirlo a la misma vez, yo no estoy diciendo que haya nada malo en el sentido de que una persona todavía sea cristiana. Oye, está en el primer nivel, está ahí en ese nivel. La persona tiene que querer, por supuesto, navegar a niveles más profundos, y hay personas que se quedan en el primer nivel. No les interesa. Conocen de las fiestas, conocen de esto y esto, pero les gusta el primer nivel. No quieren saber más del contexto. Y yo creo que muchos de nosotros que ya estamos en este nivel, no que nos sintamos mejor que otros, pero el Eterno nos ha dado la bendición, el privilegio de poder navegar un poco más y entender el contexto cultural de la palabra. Y cuando llegamos a este nivel, entendemos muchas de las cosas que antes decíamos, de una forma u otra le dábamos un contexto a la escritura que no estaba allí. Y uno que es muy importante es cuando hablamos acerca de los sacrificios, en el sentido literal de los sacrificios en el templo. Cuando a uno se le preguntaba antes acerca de eso, ellos decían, no, sí, eso es de la ley, eso es del antiguo, eso es de los israelitas, eso es de los judíos, pero no sabemos verdaderamente en ese tiempo no sabíamos de que Adonai mismo había llamado a tal. Y creo que es muy importante
Y le invito a toda mi audiencia una vez más, date la oportunidad de aprender, de conocer más del Rey. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto vamos a poder conocer más de su majestad, de su trono. Todo literalmente en la Biblia, en la Escritura, está conectado con, lo diría yo muy bien, con el templo, con la casa de su majestad. Cuando nosotros hacemos un estudio profundo de todo esto y analizamos de que hasta en el mismo Edén, en el mismo lugar donde Adonai construye un lugar para Adán y la varona, y vemos el jardín, vemos todas estas cosas tan hermosas, entendemos la importancia de que Adonai construyó un lugar para él, para su majestad, y que lo decidió compartir con nosotros. Y después, por supuesto, entendemos que también se construyó el Mishkan, el tabernáculo, se construyó el primer templo, el segundo templo, y todo eso lo hacen las personas que lo construyeron porque Adonai mismo lo mandó. Y Adonai no es un rey, un Elohim, de arrepentirse por lo que él ha ordenado. Todo lo hace conforme a su voluntad y con un gran propósito. Entonces, cuando hablamos acerca de los sacrificios, tenemos que entender que Adonai mismo ordenó al pueblo hacerlo. No fue que ellos inventaron eso. No fue que ellos pensaron que sería la manera correcta de poder brindar un culto al rey. No, era que el rey había pedido esto. Y vamos a hablar de eso, con ese mismo contexto, ¿ok? Muy importante, ese contexto de que Adonai fue el que le ordenó. Como la Torá describe el servicio del sacrificio, dice que cuando el humo de la ofrenda se eleve al cielo, será un aroma reconfortante para el rey. Lo dice en el libro de Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 1, verso 9. Uno de los grandes rabinos, uno de los grandes estudiosos de la Torá, su nombre es Rashi, interpreta el aroma reconfortante como una metáfora de la obediencia del hombre. Porque el mismo rey dice que ese aroma que subiría de esos sacrificios sería como un aroma de wow, mi pueblo me está brindando culto, me está brindando su sacrificio. Y lo vemos no solo en el Mishkan, recordemos que también Abel y Caín lo hacían, ¿se recuerdan de eso, no? Muy importante. Y él explica que el aroma del sacrificio agrada al rey, porque es una muestra de la obediencia de sus hijos. Ahora, espérese, ya vamos a llegar allí, no se haga ningún tipo de contexto que no está allí, ahorita lo vamos a hablar. Y cuando el rey dice que huele el sacrificio, se deleita en el ser humano que se ha esforzado tanto por acercarse a él. Independientemente de cómo lo entendamos, la Torá es clara en que el rey se deleita en los sacrificios. Él acepta con gracia los dones de su pueblo. Y el humo que se eleva del fuego del altar es como un aroma reconfortante para él, como lo hemos dicho. Esto parece difícil de reconciliar, por supuesto, con muchas declaraciones de los profetas donde Dios habla en contra de los sacrificios, ¿verdad? Donde vemos libros en Jeremías, en Malaquías, en Isaías, donde dice, ya no quiero nada de eso, ¿verdad? Dicen los profetas al pueblo. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice, ya me cansé de los holocaustos de carneros y de la grasa del ganado alimentado, y no me complazco en la sangre de toros, corderos o cabras más, dice Isaías capítulo 1, verso 11 a 13, le dice Isaías a Israel. Asimismo, en el libro de Jeremías dice, tus holocaustos no son aceptables y tus sacrificios no me agradan más. Jeremías capítulo 6, verso 20. En el libro de Malaquías él dice, si tan solo no pudieras encender fuego inútilmente en mi altar, ni aceptaré una ofrenda tuya. Malaquías capítulo 1, verso 10. En los primeros días del cristianismo, los padres de la iglesia a menudo citaban textos como estos para tratar de demostrar que el rey nunca había querido el sistema de sacrificios. Algunos usaron estos y otros textos, pasajes similares, para sugerir que el rey había dado los sacrificios a los judíos como un castigo. Argumentaron contra el pueblo judío, alegando que Yeshua había eliminado los sacrificios porque el rey siempre los había odiado. Y con ese contexto se fueron, y con ese contexto llegó ¿a quién? A nosotros. ¿A los oídos de quién? De nosotros. Dígalo conmigo, de nosotros. ¿Cuántas veces no lo dijimos, verdad?
Y vamos a explicar el contexto en el pequeño tiempo que nos da en esta cápsula de vida. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Si Dios siempre odió los sacrificios, ¿por qué ordenó entonces a los hijos de Israel? Es muy importante aclarar eso, que Él ordenó, no fue que ellos se inventaron o que Él los castigó con esto. No, Él lo ordenó. Porque ordenó a los hijos de Israel que los trajeran en el primer lugar. Porque dijo una y otra vez que estaba complacido con ellos. Una mejor explicación proviene de una lectura más cuidadosa de los profetas. Cuando los profetas parecen hablar en contra del sistema de sacrificios, no están condenando el modo de adoración. Estaban condenando a los adoradores. Le estaban hablando a Israel. En todos los casos, la reprimienda profética estaba dirigida hacia las personas inmorales y desobedientes entre los israelitas que estaban violando el pacto de la Torá mientras continuaban siguiendo los movimientos del sistema de sacrificios. O sea, iban al templo, sacrificaban algo, pero seguían siendo chismosos, etcétera, 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 etcétera. Y pensaban de que, igual como se dice hoy, yo rezo ¿cómo es? Rezo y llego al nivel, bueno, lo que sea, que es lo que dicen. Rezo y queda bendecido todo, algo así, yo no sé. Esas locuras, iba a decir esas estupideces, pero bueno, sí, también son estupideces porque verdaderamente sabemos que el rey no le gusta eso. Eso es exactamente lo que Isaías, Jeremías, Malaquías, el rey trata por decir de estos profetas, les dicen, oiga, a mí no me importa que ustedes traigan eso si están viviendo su propia vida. Yo les ordené que lo hicieran, pero para que ustedes tuvieran un corazón limpio, puro delante de mí. Y sabemos que esos sacrificios no borraban los pecados para siempre, sino que limpiaban pecados, algunos de ellos, dependiendo de cuál de todos, porque muchas personas también no entendemos de que habían diferentes sacrificios para cada cosa. Digamos, cuando van a presentar a Yeshua, se presenta ¿qué? Unas palomas, etcétera, etcétera. Habían diferentes modos adentro del templo, pero como nunca nos hemos tomado el tiempo de estudiar, sino que decimos, bueno, en la iglesia a la cual yo fui me dijeron. Nunca en mi propio entendimiento me he considerado el punto de sentarme en una mesa y estudiar, Camilo, esas cosas, ¿verdad? Esa sería la mejor respuesta. Hemos tomado un modo de vida, amados, bajo la tradición religiosa antigua, donde le permitimos a los diferentes líderes decirnos lo que ellos pensaban porque ellos hicieron exactamente lo mismo, en vez de ir directamente al contexto cultural de la palabra del rey y decir, oye, pero ¿qué es lo que literalmente dice? ¿Por qué Isaías, Jeremías y Malaquías estaban diciendo eso? Si no leemos el contexto de esas escrituras, definitivamente, claro que sí, vamos a cerrar la Biblia y vamos a decir, wow, Dios odiaba los sacrificios. El pueblo judío fue desobediente. Dios nunca quería eso. No. Importante lo que estoy hablando, ¿verdad? Por eso cuando nosotros regresamos y entendemos el contexto cultural de la palabra y estamos en este camino de entender por qué es que hacemos ciertas cosas y por qué ciertas cosas ya no las hacemos, es importante validar el texto por lo que es, amados. Y le voy a decir algo, yo sé que, mira, yo les quiero decir honestamente a todos mis amigos de Cápsulas de Vida que me escuchan por años, yo sé que estas cápsulas de vida va a causar que muchas emisoras de radio de las cuales retransmitían estas cápsulas de vida me cierren. Me apaguen el lugar donde yo estoy. Pero no me puedo cansar de hablar del contexto cultural de la palabra porque es lo que ha llevado a errores doctrinarios como la prosperidad, etcétera, etcétera, hoy en día, debido a que el pueblo nunca se sentó a estudiar el contexto cultural de la palabra. ¿Y qué quiero decir con eso? De que la palabra fue escrita en un momento en tiempo para un cierto grupo de personas que entendían lo que este texto significaba. Es igual como decir, tanto va el cántaro hasta que por fin, ¿qué? Exactamente, se rompe. Ahora vaya a India o vaya a China y diga exactamente lo mismo, a ver cómo lo ven en la cara. Le van a decir, pues sí.
¿Por qué? Porque es algo que solo los latinos sabemos. Bueno, la escritura fue escrita en un contexto para un cierto grupo de personas, las cartas a los Gálatas, a Corintios, etcétera, etcétera. Tenemos que estudiar. Tenemos que darnos la oportunidad de crecer espiritualmente. Porque cuando no lo hacemos, nos cerramos a la verdad. Ahora regresemos al contexto del día de hoy. Adonai odiaba los sacrificios, claro, odiaba los que estaban mal hechos, o sea, en el sentido de que traían un sacrificio malo, traían un sacrificio impuro. ¿Por qué? Porque recordemos que estos animales representaban al pueblo. Y ellos seguían siendo idólatras, orgullosos, etcétera, etcétera. Nada de comparación, por supuesto, hoy en día, ¿no? Amados, esto se puede comparar con un mujeriego, malvado, que golpea a su esposa y la engaña y le pega y sigue golpeando a su esposa y la engaña, pero continúa asistiendo fielmente a la iglesia todos los domingos y comulgando con el resto de la congregación. El ritual religioso no tiene sentido, ¿verdad? Y es un insulto al rey. O supongamos que el mismo tipo, después de golpear a su esposa y engañarla, le envía obedientemente un ramo de rosas después de haberle pegado. Llama al lugar local de las flores y le dice, por favor, unas flores para tal y tal. Y no me puedo ni imaginar si este es el caso real de alguna mujer hoy en día. No me puedo ni imaginar. ¿Qué amor es ese, verdad? ¿Cómo se puede vivir así? ¿Estaría encantada ella de recibir las flores? Difícilmente ella decía, tus flores son una abominación para mí, dirían ella, ¿verdad? Eso es lo que diría ella. ¿A mí qué me importa tus flores? Me golpeaste, me engañas, eres un mujeriego, tus flores no me importan. De la misma manera, el rey odia los rituales religiosos cuando se realizan de una manera hipócrita. Yo les dije que en el nivel 2 íbamos a entrar más profundo. No me vengan a decir que no les dije. Estas lecciones deberían ser una advertencia para todos nosotros. Debemos tener cuidado de no desarrollar ningún sentido de la posición correcta ante el rey debido a las observaciones rituales. El rey está interesado en el estado de nuestro corazón. Nuestros rituales externos, el ir a la iglesia, el leer la Biblia, el buscar del rey, deben reflejar nuestras condiciones internas. Esto es fuerte, esto es duro. Si decimos ser, tenemos que ser. Si decimos regresar a la raíz de nuestra fe, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y yo lo voy a decirlo muy bien. Decir shalom, decir boker tov, decir etcétera, etcétera. Y no practicar un estilo de vida correcto y sacar las idolatrías de nuestra vida nos hace igual de estas personas que iban al templo a hacer sacrificios y que todavía seguían viviendo una vida cotidiana. Venimos siendo ese mismo esposo que golpea a la esposa y después lleva flores a su casa. Fuerte, ¿verdad? Tu pecado, tu idolatría, tu chisme, no es tapado con dar un diezmo o una ofrenda. Etcétera, etcétera, no es tapado por decir aleluya. Tu etcétera, etcétera, no es tapado por escuchar una cápsula de vida. Tu etcétera, etcétera, necesita ser arreglado. Tu etcétera, etcétera, sí, el rey muere por tus pecados, pero tu etcétera, etcétera, necesita ser tratado. Tu etcétera, etcétera, necesita un cambio radical. Y mira, ¿sabes qué? Tu etcétera, etcétera, necesita ayuda. Y si eres una de ellas, busca ayuda. Tu etcétera, etcétera, te está quitando bendiciones del rey. Y estás siendo un religioso que lo hace por tradición en vez de un amor genuino por el rey. No seamos ese esposo que engaña, que miente y después lanza flores. De nada sirve
Son trapos sucios, dice el rey. Hoy tenemos que vivir un cambio de vida radical porque el mundo se está volviendo más chiquito. ¿Qué quiero decir con eso? Nos van a comenzar a presionar más, amados. Nos van a comenzar a presionar más y ahí es donde verdaderamente el remanente queda. Es como sacar aceite de un lugar y lo presionas, y lo presionas, y lo presionas. Y creo genuinamente junto con mi familia que ese momento ya está sucediendo. Se nos está probando a ver si somos reales. Se nos está probando a ver si verdaderamente decimos ser lo que somos. Espero que esta cápsula de vida no te brinde a alejarte de esta cápsula de vida, sino más bien a alentarte, a buscar ayuda y a tratar ese etcétera, etcétera, porque es muy importante. Espero que el Eterno te bendiga. Muchísimas gracias por estar en la cápsula de vida del día de hoy. Un shalom, shalom para todos ustedes. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Nos vemos mañana. La palabra de Hashem es viva y verdadera. Esperamos que la semilla del día de hoy dé fruto en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Yeshua HaMashiach.